Hola compañeros, en esta sesión hablaremos del test de proporcionalidad americano, o en Colombia llamado test integrado de igualdad. Y sí, es cierto que ya hemos hablado de un test de proporcionalidad, pero este se desarrolla en los tribunales constitucionales de España y Alemania, y el test de igualdad del que hablaremos hoy surgió en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y aquí se ponderan principios, normas, derechos, incluso intereses. Este test, al estilo americano, cuenta con 3 niveles: test leve, test intermedio y test estricto. El primero, test leve, aplica para con la decisión adoptada en el marco de la democracia, en el ejercicio de facultades entregadas directamente por la Constitución, ejemplo, en los tratados internacionales. Pero no es que no se evalúe la decisión, por ejemplo, del presidente por firmar un tratado, sino que una decisión de tal magnitud solo podría ser declarada inconstitucional, ya que es algo muy trascendental, por ejemplo, la firma del TLC. También trata casos como la dirección económica que orienta al presidente, la materia de orden público por parte del presidente, los asuntos relacionados con tributos, Congreso y, en ocasiones, los asuntos transitorios declarados por el presidente. También desarrollo de actividades encomendadas por la Constitución como la creación de leyes estatutarias. Para declarar todo esto inconstitucional se debe probar, y para esto se aplican los pasos tanto el test previo como el de ponderación, pero en este último sin el cuarto paso, es decir, sin el principio de necesidad, porque de entrada respetamos las medidas que ha tomado el autor de la medida. Este test no es exegético, pero sí conservador por el respeto a la autoridad. Segundo, test intermedio. En este se pide que se siga respetando el principio democrático y que presuma que la medida evaluada sea constitucional y la carga de la prueba sea presentada por el demandante. Principalmente es utilizado en los casos contra los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos colectivos. Además, todo lo relacionado con la acción afirmativa, es decir, que sectores discriminados, maltratados y demás reciban un trato diferente con el propósito de igualarlos, de reparar la afectación histórica. Del test de proporcionalidad, aquí nuevamente se aplican el test previo y el test de ponderación, pero sin el cuarto paso, el principio de necesidad, porque se considera que el medio elegido por el autor de la medida es importante y apropiado. Tercero, test estricto, también denominado fuerte o severo. Acá hablamos de inconstitucionalidad y acá priman los principios indubio pro reo e indubio pro persona, la dignidad humana. Acá hablamos de todos los casos de derechos humanos, todos los casos de derechos sociales fundamentales, derechos que se desarrollan a través de políticas públicas. Toda norma o política que hable de raza, que hable de religión y demás se presumen inconstitucionales. Aquí se aplican los 4 pasos del test de ponderación, sumando, claro, el test previo. Se debe probar que el autor de la medida utilizó un medio imperioso, que éste buscó lo mejor. De no ser así, no hay salida, porque son derechos demasiado importantes, por lo tanto se entra en una tensión. Para agregar, en la descripción anexaré el test de proporcionalidad realizado por el compañero Julio, donde platicó un poco sobre estos 3 niveles, además de una comparación entre el test de proporcionalidad europeo y el test de proporcionalidad americano basado en la C093 del 2001.